Siento profundamente lo que es acostarse y sentir el peso abrumador de las deudas, el miedo constante al mañana, la humillación de no tener lo suficiente. Conozco esa sensación de trabajar incansablemente, orar con fervor, hacer todo correctamente y aún así ver cómo el dinero se escurre entre los dedos como arena fina. ¿Cuántas veces has levantado la mirada al cielo y has preguntado con el alma en un hilo: Señor, ¿por qué mi situación financiera no avanza? ¿Por qué esta escasez parece perseguirme sin tregua? Quiero que sepas, con toda la sinceridad de mi corazón, que no estás solo en esta batalla. Millones de personas de fe, individuos buenos, trabajadores, que aman a Dios con todo su ser, viven esta misma angustia día tras día. Pero hoy, estoy aquí para revelarte una verdad que transformará tu perspectiva para siempre. La culpa no es tuya. Y lo más importante, existe una salida, un secreto, una llave poderosa que Jesús nos dejó en la Biblia, pero que, por alguna razón, casi nadie ha logrado percibir. Es como un tesoro escondido a plena vista, una revelación sutil que pasa desapercibida para los ojos apresurados y las mentes distraídas. Y es precisamente eso lo que voy a mostrarte hoy. Una oración potente, olvidada, ignorada, guardada bajo llave, que el propio Jesús nos legó. Y un versículo específico que actúa como una verdadera llave espiritual. Una llave que cuando se utiliza de la manera correcta, abre puertas que han estado cerradas durante años en la vida financiera de muchísimas personas. ¿Alguna vez has sentido que lo estás dando todo, pero el dinero simplemente no llega? Que las facturas se amontonan sin piedad, que las cobranzas te asfixian y las deudas se convierten en cadenas que te aprisionan. Si tu respuesta es un rotundo sí, entonces prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar hoy no es simplemente un video más. Es un llamado, un código oculto en la palabra que te hará ver tu vida financiera con ojos completamente nuevos a partir de este momento. Es la promesa inquebrantable de que la abundancia es tu herencia divina, no un lujo inalcanzable, y que la liberación financiera no es un sueño lejano, sino una realidad que Dios ya ha preparado meticulosamente para ti. En este instante, te invito a comentar con fe: yo recibo mi liberación financiera. Deja que esta semilla de fe sea plantada profundamente en tu corazón. La verdad innegable es que nuestra vida financiera, en muchas ocasiones, es un reflejo directo de batallas que no son visibles a simple vista. No se trata meramente de cuánto ganas o cuánto gastas, sino de principios espirituales profundos que, cuando son ignorados o pasados por alto, tienen el poder de estancar por completo tu prosperidad. Es como la historia de un agricultor que ora con devoción cada día por una cosecha abundante, pero olvida por completo plantar la semilla en la tierra. Su fe es genuina, sincera, pero el milagro que tanto anhela no se materializa porque la acción fundamental no fue ejecutada, porque el principio divino no fue activado en su vida. Muchos de nosotros vivimos atrapados en el miedo, pronunciando palabras negativas sobre nuestra propia existencia, sin darnos cuenta de que, al hacerlo, estamos construyendo bloqueos espirituales infranqueables. Durante demasiado tiempo, la religiosidad ha intentado separar a Dios del dinero, como si la pobreza fuera un signo de santidad, o como si el cielo y la prosperidad fueran conceptos incompatibles. Sin embargo, la Biblia, cuando se lee con verdadero entendimiento y revelación divina, nos muestra exactamente lo contrario. Nos revela con claridad meridiana que la pobreza es una forma de esclavitud, que las deudas son cadenas que nos atan y que la abundancia es, sin lugar a dudas, una herencia divina que nos pertenece por derecho. Jesús, en su sabiduría infinita y su amor incondicional, siempre hablaba a través de parábolas. Él nunca lanzaba una información de forma fría y directa,
como si estuviera impartiendo una clase de matemáticas. Él narraba historias conmovedoras, utilizaba metáforas profundas, provocaba el pensamiento crítico y anhelaba que las personas buscaran la verdad con un corazón atento, con un alma hambrienta de conocimiento. Y fue precisamente eso lo que ocurrió con una de las instrucciones más profundas que nos dejó sobre el dinero. Una instrucción que muchos han leído una y otra vez, pero no han logrado entender. Han oído sus palabras, pero no las han escuchado con el espíritu. Él dejó señales claras, dejó palabras específicas sobre cómo manejar el dinero, pero la mayoría de las iglesias no las enseñan. La mayoría de las personas las leen y las pasan por alto sin detenerse a reflexionar. Y es ahí donde reside el gran problema. Porque cuando ignoras un principio espiritual fundamental, también ignoras la cosecha abundante que ese principio tiene el poder de generar en tu vida. Tu situación financiera podría estar estancada no por falta de esfuerzo o dedicación, sino por un principio espiritual que aún no ha sido activado en tu vida. El enemigo, astuto y calculador, conoce el poder inmenso que reside en ciertas verdades divinas y por eso se esfuerza incansablemente por ocultarlas, o al menos por distraerte de ellas. Pero hoy, esa distracción va a terminar de una vez por todas. Vas a comprender que el milagro de la prosperidad no comienza cuando el dinero llega a tus manos. No, el milagro comienza mucho antes, cuando cambias tu postura y tu actitud ante Dios. Comienza cuando activas tu fe con la acción correcta y decidida. Vas a aprender a sembrar la semilla de la prosperidad, a recitar la oración que Jesús mismo nos enseñó. Una oración que, cuando se realiza con entendimiento profundo y fe inquebrantable, tiene el poder de activar puertas de provisión divina, oportunidades inesperadas e incluso milagros financieros que superan toda lógica humana. Prepara tu corazón, porque la revelación que está a punto de llegar es para romper las cadenas de la escasez y conducirte directamente a la abundancia que Dios ha planeado meticulosamente para ti desde el principio de los tiempos. Ahora, prepárate para la revelación de 2 versículos que son verdaderas llaves maestras para tu liberación financiera. El primero, muchos lo leen, pero muy pocos comprenden la profundidad de su aplicación práctica en la vida económica. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, Jesús pronuncia unas palabras que la mayoría ignora, pero que constituyen un código espiritual poderosísimo para alcanzar la prosperidad. Él habla sobre el uso sabio de las riquezas, sobre cómo debemos manejar el dinero que se nos confía. Y más allá de eso, nos muestra que existe una forma de atraer amigos y bendiciones utilizando los recursos que poseemos, es decir, emplear el dinero como un instrumento de bendición para otros y no como una prisión que nos encadena. Y es precisamente en este pasaje donde él suelta una frase que, cuando se comprende en su totalidad, puede transformar radicalmente la vida financiera de cualquier persona. Lucas 16:10 nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Muchos leen este versículo y piensan: esto es solo una cuestión de honestidad. Pero hay algo muchísimo más profundo aquí. Jesús nos está revelando que existe una lógica espiritual intrínseca en las finanzas, que la manera en que tratas lo poco que tienes hoy, incluso si es casi nada, define directamente cuánto vas a recibir en el futuro. Esto es un principio espiritual. Es como una contraseña invisible que activa la abundancia. Hay quienes dicen: cuando tenga más dinero, entonces sí, voy a ayudar a las personas. Pero Jesús nos está diciendo con una claridad meridiana: empieza ahora mismo, incluso con lo poco que posees. Empieza con un poco de fe, con un pequeño recurso, con una pizca de esperanza, porque el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho.
Este es uno de los códigos espirituales más ignorados por la gente, porque muchos están esperando tener grandes cantidades para empezar a hacer algo significativo, pero es exactamente lo contrario. Empieza con lo poco que tienes hoy, aunque sea solo una oración de fe sincera, aunque sea solo un versículo anotado en un papel, aunque sea solo una actitud simple, como compartir este video con alguien que lo necesite. Al hacer esto, ya actúas como alguien fiel, y de esa manera te alineas con esta promesa divina de multiplicación. Y el segundo versículo, mi querido amigo, es uno que ha sido despreciado, olvidado, pero que encierra un poder inimaginable cuando lo pones en práctica con verdadera convicción. Se encuentra en Deuteronomio 8:18 y dice lo siguiente: «Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día». ¿Comprendes la magnitud de lo que se ha dicho aquí? Dios no solo permite que prosperes, Él te otorga la fuerza, la capacidad espiritual, emocional, física y creativa para que adquieras riquezas. Esto no es pecado, esto no es vanidad, esto es parte de la alianza divina. Está escrito con una claridad cristalina. Él te da la fuerza para conquistar riquezas, para confirmar el pacto que hizo con sus hijos. Esto significa que tu prosperidad no es un capricho, sino una prueba viviente de que Dios cumple sus promesas. Cuando vences las deudas, cuando alcanzas la estabilidad financiera, cuando tienes abundancia para proveer a tus hijos y para ayudar al prójimo, todo esto glorifica a Dios. Esto confirma que Él es un Padre de pacto, fiel a su palabra. Pero observa el secreto oculto que se esconde en este versículo. Comienza con, «Sino acuérdate de Jehová tu Dios». Es decir, la memoria espiritual. El recuerdo constante de quién es Dios en tu vida antecede a la prosperidad práctica. Antes de recibir la bendición, necesitas reconocer a la fuente de toda bendición. Antes de que el dinero llegue, la gratitud y la alianza con Dios deben estar firmemente establecidas en tu corazón. Y para sellar esta verdad inquebrantable, tenemos la promesa gloriosa de Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mira la poderosa unión de estas dos promesas. Dios te da la fuerza, la capacidad intrínseca para conquistar riquezas, y esta riqueza que proviene directamente de Él no trae consigo dolor ni aflicción. Esto lo cambia todo, porque a partir de este momento comprendes que el problema real no es la falta de dinero en sí, sino la falta de fidelidad a los principios divinos. El milagro de la abundancia no comienza cuando el dinero aparece en tu cuenta bancaria. No, el milagro comienza cuando cambias tu postura, tu actitud, tu corazón delante de Dios. Y es ahí, precisamente ahí, donde la oración olvidada, cuando se realiza de la manera correcta, comienza a mover lo invisible, a activar las fuerzas celestiales a tu favor. Ahora que ya tienes la base sólida, la revelación de estos versículos que pocos leen con la atención debida, es el momento crucial de activar la oración que Jesús mismo nos dejó. La oración que moverá el cielo a tu favor y traerá la liberación financiera que tanto anhelas y buscas. Esta oración ha sido enseñada por muchos de nuestros padres en la fe y se basa no solo en estos versículos poderosos, sino también en la declaración de que la bendición del Señor enriquece y no añade dolores. Une todo esto en una oración viva, una oración que vas a repetir con fe y convicción 3 veces al día, durante 3 días consecutivos. Y observa con asombro el mover sobrenatural de Dios en tu vida. Esta es la oración de la memoria de la alianza, diseñada para romper las cadenas de las deudas y conducirte a la prosperidad divina. Señor, mi Dios y Padre amado, hoy me acuerdo de ti,
Antes de cualquier solución humana, antes de cualquier cantidad de dinero, antes de cualquier milagro visible, te coloco en el centro absoluto de mi vida. Tú eres aquel que me da la fuerza inagotable. Fuerza para despertar cada mañana, para trabajar con diligencia, para luchar con valentía, para soñar sin límites, para vencer cada obstáculo. No es el gobierno, no es mi jefe, no es el banco, no es la suerte. Eres tú, Señor, quien me da la capacidad sobrenatural para adquirir riquezas. Y si esta fuerza proviene directamente de ti, entonces mi alianza contigo está firme y en pie. Y si mi alianza está en pie, yo rechazo ahora mismo toda escasez, toda deuda, todo miedo al mañana que quiera oprimirme. Declaro con autoridad que soy hijo de la alianza. Y como está escrito en tu palabra, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade dolores. Por lo tanto, yo recibo esta bendición con gratitud en mi corazón. Declaro con fe inquebrantable que las riquezas vendrán a mí como prueba irrefutable de tu favor divino. Las deudas caerán una por una, desmoronándose ante tu poder. El dinero llegará de forma inesperada, justa, honesta y en cantidad suficiente para todas mis necesidades. Tu nombre será glorificado en mi vida financiera y tu promesa será recordada por todos aquellos que vean lo que tú vas a hacer en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta es la oración, mi querido amigo. Esta es la llave espiritual que muchos han ignorado y ahora está en tus manos, lista para ser usada. Pero presta mucha atención. No basta con escucharla y emocionarse. Tienes que aplicarla. Durante los próximos 3 días vas a separar 3 momentos específicos de tu día, mañana, tarde y noche. Y vas a orar esto en voz alta. No ores mentalmente. No te limites a leer. Ora, habla, declara con convicción, porque la palabra tiene un poder transformador cuando sale de tu boca. Es esto lo que activa el mundo espiritual y lo pone en movimiento a tu favor. Y hay más. Además de orar, vas a escribir el versículo de Deuteronomio 8:18 en un pequeño trozo de papel. Vas a doblar ese papel con reverencia, como si estuvieras haciendo un pacto sagrado con el Todopoderoso. Coloca este papel dentro de tu billetera, o en tu Biblia, o en cualquier lugar donde guardes tu dinero. Cada vez que lo veas, repite con fe: el Señor me da fuerza para adquirir riquezas. Su bendición enriquece y no trae dolores. Vas a percibir que con el paso de los días, tu corazón comenzará a transformarse, tu mente se aclarará, puertas que antes estaban cerradas se abrirán de par en par, y cuando menos lo esperes, la respuesta financiera que tanto anhelas llegará a tu vida. Piensa en el testimonio de Doña Carmen, de un pequeño pueblo en Colombia, quien hizo esta oración con fe y recibió una transferencia inesperada el mismo día. Su testimonio es solo uno entre tantos que comprueban el poder inmenso de esta verdad. Quizás te estés preguntando, ¿pero esto no es algo infantil? ¿Escribir, guardar un papel, repetir en voz alta? Y yo te digo, mi amigo, los más grandes sabios de la historia hacían esto. Reyes de Israel escribían la ley con sus propias manos. Jesús mismo hablaba versículos en voz alta, incluso cuando estaba solo en el desierto. Monjes antiguos memorizaban textos enteros porque sabían una verdad profunda. La fe entra por los ojos y sale por la boca. Y cuando sale por la boca, el milagro regresa a ti por la mano poderosa de Dios. Tu voz tiene poder. Cuando hablas, moldeas tu realidad. Cuando escribes, grabas la verdad en tu alma. Y cuando guardas esa verdad cerca de ti, transformas lo invisible en algo tangible y real. ¿Y sabes qué sucede cuando unes la fe, la acción decidida y la constancia inquebrantable? El cielo se mueve a tu favor, puertas que parecían imposibles se abren y lo imposible comienza a perseguirte. Hay cosas que solo entendemos cuando el alma está en silencio.
cuando los ruidos ensordecedores de las cobranzas, del miedo, de la vergüenza comienzan a callarse. Y lo único que queda dentro de tu pecho es un susurro, una petición sincera, una esperanza renovada, un Dios, ayúdame. Y es en ese momento de profunda conexión donde muchísima gente encuentra el milagro que tanto anhela. La verdad es que lo que realmente cambia la vida financiera de alguien no es solo trabajar más horas, no es solo buscar una fuente de ingresos extra, vender cosas en la calle o abrir una pequeña tienda en línea. Todo eso es válido y necesario, pero nada de eso puede sostener la prosperidad a largo plazo si tu espíritu no está preparado para recibirla. Porque la puerta de la abundancia no se abre por el esfuerzo humano solamente, se abre por la fe. Fe de que Dios no quiere verte ahogándote en deudas. Fe de que Jesús ya dejó las llaves de la prosperidad escondidas en versículos que pocos prestan atención. Fe de que una simple actitud espiritual puede activar promesas que han estado estancadas durante años en tu vida. Imagina por un instante, mi querido amigo, cómo sería tu vida sin el peso asfixiante de las deudas. Imagina la paz de espíritu de saber que tienes lo suficiente y aún más para cuidar de tu familia, para ayudar a quienes lo necesitan, para vivir sin la angustia constante de la escasez. Esta no es una fantasía lejana, es la promesa inquebrantable de Dios para ti. No necesitas vivir más con el miedo de no poder pagar las cuentas, con la humillación de la falta de dinero, con el cansancio de luchar solo contra la corriente. La solución está en la oración revelada, en los versículos ocultos que hoy han sido activados en tu vida. La urgencia es ahora, porque esta verdad ha estado en la Biblia por más de 2000 años y muy pocos la han visto o comprendido en su totalidad. Ahora que ya conoces el versículo olvidado y la promesa que casi nadie repara al leerla, es el momento de que actúes espiritualmente. No estoy hablando de supersticiones, no estoy hablando de rituales vacíos. Estoy hablando de una práctica profunda que viene desde los tiempos antiguos, utilizada por profetas, reyes, discípulos y personas comunes. Escribir el versículo, leerlo en voz alta, guardarlo cerca de ti. Así es, escribe con tu propia mano, lee con tu propia voz. Guarda ese papel cerca de tu cuerpo como un recordatorio físico y constante de la promesa inquebrantable de Dios. Toma un pedazo pequeño de papel, puede ser blanco, de cuaderno, sin nada más. Con tu propia letra escribe así, Salmo 68:19. Bendito sea el Señor, que día tras día lleva nuestras cargas. Dios es nuestra salvación. Ahora lee este versículo en voz alta. Léelo con firmeza, como quien le habla al universo para que escuche. Repítelo al menos 3 veces al día, al despertar, a media tarde y antes de dormir. Pero no lo leas como quien pide limosna. Léelo como quien toma posesión de una herencia, como quien despierta su propia alma con cada palabra pronunciada. Porque las palabras son semillas poderosas, y quien siembra palabras de fe cosechará milagros de abundancia. Después, dobla ese papel con cuidado. Guárdalo en tu billetera, en tu bolso o incluso en la tapa de tu Biblia, pero guárdalo cerca de ti. Porque cada vez que toques ese papel, recordarás, Dios está cargando mi carga. La salvación financiera está en camino. Si esta oración ha tocado tu alma profundamente, si sentiste que algo se rompió dentro de ti, si experimentaste paz o un escalofrío, es porque Dios te está llamando a dar el siguiente paso. La transformación que tanto has orado está más cerca de lo que imaginas. Haz clic ahora mismo en el video que está apareciendo en tu pantalla. Allí descubrirás el contenido del libro más poderoso jamás revelado sobre la riqueza, según la Biblia. Es como si fuera un mapa oculto que ha sido descifrado y ahora está disponible para ti.
Allí encontrarás los versículos secretos, los códigos de la prosperidad divina y los principios que los hombres más ricos de la historia aplicaron en sus vidas. Este video puede ser la clave que tanto has orado, pero la elección de hacer clic es tuya. Haz clic ahora y descubre los secretos ocultos descifrados de la Biblia sobre cómo alcanzar la riqueza. Porque fe sin acción es solo una esperanza estancada. Tu abundancia te espera.